El Señor les bendiga, hermanos, amigos, todos los que están mirando este video. Con un propósito lo hacemos para poder ayudar y animar a todos aquellos que todavía no han realizado el paso, ¿verdad? Que es hacer cambios en nuestras vidas y de preparación, porque sabemos que en los tiempos en los que estamos viviendo son los tiempos más solemnes, son los últimos tiempos que tenemos para prepararnos y sobre todo poder entregar nuestra vida a Dios. Tenemos aquí a nuestros hermanos Ángel Vargas, hermanito Ángel va a estar con nosotros también. Dios le bendiga. Y también pastor Pedro Cervantes. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de un mensaje tan importante que nos anima a cada uno a estudiar, a prepararnos y a estar listos para lo que viene. Un privilegio estar con ustedes, así es que vamos a dar inicio a este pequeño estudio, ¿verdad, hermanos? Sí, y nuestro hermano Ángel va a tener la oración, aunque nosotros ya lo hicimos antes de comenzar el video, pero una pequeña oración para todos nuestros amigos. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos en este momento, Señor, estudiar tu palabra y compartir tu palabra con aquellos que futuramente la van a ver, Señor. Utiliza, Señor, a estos siervos, Señor, para que todo lo que se diga, se hable aquí, sea conforme a tu voluntad. Que no seamos nosotros, sino tu Santo Espíritu. Y aquellos que vayan a escuchar, Señor, les prepares su mente para que puedan entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Recordemos que nosotros nos gusta mucho estudiar la Biblia y siempre también basándonos con el espíritu de profecía, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia que nos basamos sobre la historia y así pues vamos a estar compartiendo. Y uno de los temas que nosotros traemos, el título es Alimentos y Tierras en los últimos días. Y eso lo vamos a tener en el libro de Mateo capítulo 6, para los que quieran acompañarnos con la lectura. Mateo capítulo 6, en el verso 34. Aquí vamos a ver una amonestación, o más bien, pues el Señor siempre nos da consejos. El Señor Jesús nos trae algunos consejos. Mateo capítulo 6, verso 34. La palabra de Dios dice: así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástale al día su propio mal. Y basado a esto, vamos a tener una pequeña lectura y así vamos a ir comentando, hermano, para que todos podamos estar. Y así también vamos a comentar algunas experiencias que hemos vivido, ¿verdad? Y dice, el Señor ha mostrado repetidas veces que es contrario a la Biblia el hacer cualquier tipo de provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaban alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando venga en la tierra guerra, hambre, pestilencia, manos violentas, se los arrebatarán y extraños cegarán sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Nuestro pan y nuestras aguas estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. No sé a cuántos de ustedes les recuerda algo que sucedió hace como unos 2-3 años atrás, ¿no? Que sufrimos una escasez los que estábamos en las ciudades. Entonces vino como un temor, vino como la gente se angustió por un momento. Oiga, hermana, yo me acuerdo que cuando uno iba a hacer el mercado, las góndolas estaban vacías. Era como un huracán de personas que almacenaban todo en su casa. Y uno iba y prácticamente estaba todo completamente vacío. Era un pánico lo que había. Realmente era un pánico. Es interesante, ¿verdad?, que cuando vino esto de la peste, ¿verdad?, en el año 2020. En el 2020, nosotros estábamos en la ciudad de Los Ángeles, California. Y me recuerdo que habían hermanos que empezaban a almacenar comida en ese tiempo. Pero algo impresionante pasó, que todos los que estaban almacenando comida, mucha de esa comida empezó a gusanarse, empezó a salir a cosas
mariposas. Por ejemplo, me acuerdo que una hermana trajo hasta un tambo de arroz y quiso guardar, y era impresionante cuántas mariposas le empezó a salir. Fue algo muy duro. Creo, hermanos, que es hora de pensar seriamente en estarnos preparando para lo que va a venir. Sí. Me gustaría leer, si les parece, una cita, ya que nuestra hermana Clarita leyó una cita. Esta cita es muy conocida y está en el libro Eventos de los Últimos Días, de una escritora. La escritora era una estadounidense, Elena de White, y ella escribió algo y ella dice en la página 12 de Eventos de los Últimos Días: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas, dice. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. O sea que estamos viviendo en momentos muy difíciles, hermanos, y debemos entender lo que ya nos dieron una probada con esta peste que pasamos, y fue algo bien difícil para los que estábamos en las ciudades. Fue algo como un llamado de advertencia que Dios nos estaba haciendo. Por eso ella dice aquí, ¿verdad? El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Wow. Creemos nosotros, hermanos, que estamos en ese tiempo. Y ya la inspiración nos dice que no va a cesar esto. Esto va a ir de mal en peor y en peor. Pero los que conocemos la verdad y los que estamos estudiando, el Señor ha hecho una provisión. Qué hermoso será saber qué provisiones nos está dando Dios para en este tiempo. A mí me gustaría saber, porque yo no quisiera estar engañado y no saber qué hacer en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Verdad, hermano Ángel o hermana Clarita? Es muy cierto, pastor. Añadiendo a lo que usted dice, en lo que me acordó, que cogía mariposas y se dañaba la comida, ¿verdad? Que almacenaban. Y eso me trae a la mente el versículo que dice que el justo vivirá por fe. Y entonces realmente en estos momentos es donde realmente tenemos que confiar y caminar por fe mirando al invisible. Él es el único que nos va a sustentar hasta el fin. Su palabra dice que Él dejó al Espíritu Santo para que nos guiara y nos llevara hasta el fin, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Pero nosotros somos tercos, pastor, porque confiamos en nuestras propias fuerzas y mire lo que pasó. Guardamos comida, hacemos provisiones como si nosotros nos fuéramos a salvar. Y nosotros no nos salvamos, ¿verdad, hermana Clara? Y saben que, pues es que esto fue algo desprovisto, ¿no? Nosotros no lo esperábamos. Yo pienso que nadie lo esperaba esto. No. Es como dicen aún nuestros hermanos que vivían en el campo, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, fue como un llamado de atención para todo el mundo, porque esto fue mundial. ¿Cuándo habíamos visto algo así mundial en todo el planeta que estamos viviendo? Entonces, lo más terrorífico que fue para nosotros fue que cerraron las iglesias. O sea, ¿cuándo habíamos visto nosotros que iglesias completas de toda denominación se cerraran? Y por órdenes de los estados, ¿no? Por órdenes del gobierno, y era una ley que se tenía que cerrar. El pánico que se fundó y todo el miedo, eso provocó, imagínense, un aislamiento temporal que no sabíamos cuándo se iba a terminar. Creíamos que esto, bueno, se creía que se iba a mejorar, pero los que estábamos estudiando sabíamos que, como dice ahorita que leyó aquí nuestro hermano Pedro, que esto va de mal en peor. O sea, no va a mejorar, sino esto va a empeorar. Y algo que ya empieza con dolores como de parto, pues ya no se detiene. Y pues sí, lamentablemente, pues en ese tiempo nosotros vivíamos en las grandes ciudades, porque Los Ángeles es uno de los lugares súper poblados. Creo que es el segundo después de Nueva York. Nueva York, sí. Después de Nueva York es Los Ángeles. Y nosotros nos quedamos, también hubo entre los hermanos, hubo un poco de temor porque las tiendas se vaciaron. Después no podías entrar a las tiendas, después te prohibían entrar a los restaurantes, ¿y qué más viene? Después empezaron a quitar poco a poco el dinero físico,
¿no? Y después ya no podíamos pagar ni con la tarjeta. Y wow, qué cosas tan tremendas sucedieron en solamente ese año. Y en lo que nos resta todavía. Sabemos que hay muchos planes detrás de todo esto y pues el humano solamente es un instrumento, ¿no? Vemos a los políticos, vemos el mundo religioso, vemos a la gente, pero todo esto es un movimiento más que nada del enemigo, porque sabe que le queda poco tiempo. Y a esto quiero completar un poco el testimonio que mi esposo habló, de que aparte de que los hermanos sí compraron muchos alimentos y nosotros no sabíamos lo que estaba sucediendo y nos decían vayan a las tiendas y compren agua, y ya no había agua, ya no había el papel de baño se acabó, y luego también agarramos lo poco que había, que fue como un costadito de arroz, lo que podíamos agarrar, porque si mirábamos se estaba acabando y que las tiendas las estaban como que no limitándonos a que solamente puedes llevar tanto agua, solamente puedes llevar tanto papel. Pero también a nosotros nos pasó eso. A nosotros nos pasó de que, y para mí fue como una reprensión de Dios, aunque yo todavía no lo había leído, y ahorita lo vamos a leer, que también a nosotros nos crió gusanos de los alimentos, y estaban sellados, y estaban cerrados, estaban bien almacenados, y aparte de que crió animalitos, maripositas y gusanos, nos contaminó toda nuestra alacena, o sea, todo el resto de alimentos. Eso fue que tardamos en poder acabar esa, ¿cómo se puede decir? Esa comida, ¿no? Esa plaga, porque era una plaga que ya no se puede terminar. Y me gustaría solamente para continuar, acá hay aquí mismo, alimento y tierras en los últimos días, dice, el Señor me ha mostrado, y estamos hablando desde 1900, ¿no? Cuando fueron escritos estas páginas, me ha mostrado el Señor que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo, pero entonces había criado gusanos y estaba lleno de insectos y ya no servía. Oiga, eso es algo tremendo, hermanos, porque era un llamado de advertencia. Personalmente, yo estaba trabajando como pastor en la ciudad de Los Ángeles y ver lo que estaba sucediendo a muchos pastores nos despertó. Nosotros predicábamos cosas, pero no lo habíamos experimentado. Por primera vez estamos experimentando algo tremendo. Yo sinceramente, cuando nos pasó eso, era un llamado de advertencia que a pesar de que habíamos leído la Biblia, el espíritu de profecía, y vez tras vez decía el espíritu de profecía, salid de las ciudades, váyanse. Y nosotros con la terquedad, no, es que ¿qué vamos a ir a hacer allá? Y qué interesante, ¿no? Que para muchos fue una advertencia. Y esto fue como un ensayo, hermano. Y créanme que esto no va a parar. Esto viene más fuerte. Miren, quiero compartir una cita con ustedes. Dice aquí la inspiración. Estamos en víspera del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión seguirán uno a otros los castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. O sea que los tiempos que vienen no son fáciles, hermano Ángel y hermana Clarita. Y esto me lleva a pensar a mí como líder y como pastor. Tenemos que tener una preparación para que cuando llegue ese momento sepamos qué hacer. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos ser advertidos, necesitamos saber qué hacer para en este tiempo, ¿verdad? Exacto. Yo realmente medito en todo esto y no sé, pero no sé para ustedes, pastor y hermana Clara, para mí fue como un tipo de zarandeo, empezando el zarandeo, diría yo, porque realmente es como ahí cuando las iglesias cerraron en todo esto que pasó y volvieron a abrir nuevamente,
ni la mitad de los miembros habían regresado. Se enfriaron por completo, se fueron al mundo. Y uno los buscaba y uno los llamaba y no querían saber de Dios. Ni abrían las puertas. Ni abrían las puertas. Y realmente es triste, ¿verdad? Porque no es lo mismo uno estudiarlo en la palabra, no es lo mismo uno saber lo que dice la profecía que empezar a vivirla. Exacto. Ahí es donde verdaderamente el cristiano, ahí es donde me recuerdo que tenemos que ser purificados por fuego. Ahí es donde realmente pienso, ¿verdad? Que el que es limpio siga siendo limpio y el que es impuro Va a seguir impuro. sí va a seguir impuro, ¿verdad? Así es. Y sabe que a pesar de que pues estábamos estudiando, porque nos gusta estudiar mucho las profecías, pero ¿quién se podía imaginar que en el 2020, en marzo, iba a pasar todo esto? O sea, ¿quién? Fue de repente, de la noche a la mañana. A todos los que estábamos aún así muy pastores teólogos, muy pastores eruditos, estudiosos, universitarios, a todos nos agarró y nos sorprendió. Y como les decía, o sea, los del campo ni siquiera se dieron cuenta, pero imagínense que llegue nuestro Señor Jesucristo y que nos agarre de sorpresa y que a los hermanos del campo también les agarre de sorpresa. Por eso, estemos en la ciudad, estemos en el campo, estemos donde estemos, Él dice que debemos hacer una preparación diaria, una vida diaria, siguiendo al Cordero donde quiera que Él va, porque esto es repentino. Y yo digo, como dice usted, hermano Ángel, fue como sí fue un zarandeo. Muchos se fueron y ya no volvieron, pero en lugar de ellos llegaron otros, ¿no? Porque esto fue una oportunidad, también llegaron muchos de otros lugares que estaban refugiándose y se escuchaban por donde quiera noticias de que las iglesias se llenaban, ¿no? Como por ejemplo cuando pasó el atentado del 9/11 aquí en Nueva York, cómo se llenaban las iglesias y después volvía otra vez, pero esta vez fue diferente. O esta vez se vaciaron en vez de que se llenaran, pero ya no volvieron más. Y yo creo, como dice el Señor, cada vez va a ser los zarandeos más terribles y más solamente aquellos que nos estemos preparando. Y le pedimos a Dios que pues que estemos igual nosotros, no solo estudiando, sino viviendo la palabra. Hay una cita que voy a compartir con ustedes, es un poco larga, pero es muy apropiada para este momento. Y es esta cita, dice: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre la tierra. Ahora que Dios ya nos advirtía de todo esto. Sigue: los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé, dice, fueron dirigidas estas palabras: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Qué interesante que la inspiración sigue. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos sobre la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en las señales de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Y ahora miren lo que termina ella diciendo: así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. O sea que solo es a los que estén prestando atención y actúen, es que Dios va a tener misericordia. Estudiando la palabra de Dios, esto me recuerda tan reciente como la diferencia de los que estaban en el campo cuando sucedió esto. Ellos, como dice la hermana Clara, casi ni se enteraron, porque casi ni lo sufrieron. Pero los que estábamos en la ciudad, sí lo sufrimos. Y ahora me da más temor, porque ahora, no sé si ustedes saben, estos programas de 15 minutos que se están hablando, ¿no? De caminar las ciudades de 15 minutos, ya están
ya están pilotos en diferentes lugares, como en Canadá. Ya hay pilotos de eso. Y si ustedes ven los testimonios de la gente llorando, angustiada porque su libertad está siendo completamente restringida. Sin embargo, los que están en el campo, los que están cultivando, los que están respirando aire puro en el campo, ellos viven feliz. Ahora, los que están en la ciudad, los que seguimos en la ciudad, vamos a sufrir unas terribles pruebas. Pues como dice en Mateo 4:4, que Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, solamente aquellos que se hayan fortalecido su espíritu con lo que son las verdades de la Biblia podrán resistir en ese último conflicto que se avecina, ¿no? Y pues la verdad es cierto que desde el momento que surgió todo eso, muchos comenzamos a orar más fervientemente para que el Señor nos ayudara a salir de las grandes ciudades, porque nosotros, pues, ¿dónde recursos? ¿No? Uno dice recursos y todo, pero después hubo la oportunidad, nos sacó de esas grandísimas ciudades, y ahora pues nos ha llevado Dios, gracias a Él. ¿Y cómo se ha sentido, hermana? La verdad es más despejado, menos estrés, podemos cultivar, sembramos. Ustedes han visto que hemos sacado mucho alimento en menos de un año, porque no tenemos ni un año viviendo en ese lugar que el Señor nos ha proveído. No es un lugar grande, pero como dice también el Señor en el espíritu de profecía, que no debemos esperar tener grandes terrenos o grandes hectáreas para poder hacer el trabajo que es requerido, ¿no? Entonces, en un pedacito, donde quiera que estemos, podemos comenzar a cultivar, a sembrar para cosechar y así poder experimentar, y cuando el Señor nos mueva, nosotros podamos depender solamente del Señor. Y eso a mí me hizo sentir como me avergoncé cuando yo leí esta palabra que les acabo de leer, que Dios le mostró que algunos de sus hijos iban a temer cuando el precio de los alimentos subiera, e iban a comprar alimentos y los iban a guardar. Pero cuando venía el momento de la necesidad, iban a procurar ese alimento, pero que había criado gusanos y estaba lleno de insectos y no servía. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, wow, esto me avergonzó tanto, porque cuando nos sucedió eso, yo decía, es que esto no es de Dios, porque si el Señor hubiera sido, Él hubiera preservado nuestro alimento, pero es como... Era una advertencia. Una advertencia de que no podemos hacer provisión en la ciudad porque se nos puede acabar el alimento en cualquier momento, y ¿cómo salimos? Y que van a entrar gente. Sí, imagínense. A quitarte tus alimentos. Así sucedió en el año 70 con los judíos, ¿no? Cómo se proveyeron de alimentos y cuántos años estuvieron así hasta que se les acabó el alimento. Saben, hermana Clara y hermano Ángel, lo más interesante que la iglesia que tiene la verdad, que debiera haber enseñado todas estas cosas, después del 2020, la iglesia parece que ha permanecido muda. Parece como que ya no hay ninguna advertencia, parece que nos hemos conformado, como que tenemos miedo. Y saben que tenemos una responsabilidad ante Dios de comunicar esto, de decirle a la gente lo que está pasando y cómo podemos salir victoriosos ante toda esta situación que estamos pasando. Dios ha dado salidas. No podemos enfocarnos solo en el problema, sino en la solución que Dios ha dado al problema. Y repetidas veces lo hemos leído. Y la sierva del Señor nos lo ha dicho con más de anticipación. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Es una advertencia que todos necesitan entender. Incluso el mismo Cristo nos dijo, Mateo 24. Aún Cristo, ¿verdad? Dijo que cuando viéremos la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel, el que lea, entienda. Los que estén en Judea, huyan a los campos. Ahora, qué importante, hermanos, es que Dios ha dado la salida, pero muchos de los que estamos, a veces hemos sido necios, hemos sido quizás algunos que hemos tenido oportunidad o que han tenido oportunidad y no quieren salir. Hermanos queridos,
vienen cosas terribles sobre el mundo. La sierva del Señor ya lo decía bien clarito. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Y hermanos queridos, esto no va a parar. Esto va a seguir de mal en peor. Ahora mismo están pasando cosas que nunca se han visto. Yo no sé si ustedes han visto las noticias, amigos, en Hawái lo que está pasando. El fuego está devastando. Ahora, hermano, y todo esto se está llevando con la idea del calentamiento global. Y mucha gente está pensando que allá en Roma hay alguien que tiene la solución. Ahora, nuestra misión es que la única solución la tiene Dios en su palabra. Y no hay otra. Y hay que prestar atención, queridos hermanos. Si queremos salvarnos, hay que prestar atención, y no solo a prestar atención, a actuar en el momento. Porque si no actúo y me quedo sentado, ¿qué creen que va a pasar? Si me quedo esperando, Dios no va a manejar esto a los que estén sentados. Él dijo, vayan, salgan, hagan. Y creo que ha llegado el momento, queridos familias, de hacer lo que tenemos que hacer. Oiga, pastor, argumentando de lo que usted está hablando, ¿verdad? Que los tiempos van a ir de peor en peor. Aquí en Apocalipsis 13, ¿verdad? 16 en adelante dice la palabra de Dios: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia, ¿verdad? Así es. Estamos llegando en estos momentos, ¿verdad? Todo se está agrupando para ese momento. Ya vemos tecnología que en algunos países se paga solamente con la mano, en otros países ya en algunos comercios dicen no dinero, solamente con tarjeta o con chip. En Europa ya están implantando los chips, ya lo están implantando en las grandes compañías, y si no lo tienen no puedes trabajar ahí. O sea, no estamos diciendo, ¿verdad? Pero la palabra dice que ninguno podrá comprar ni vender. O sea, y si no podemos comprar ni vender y estamos en la ciudad, ¿de qué vamos a alimentar a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? Ahora, si yo estoy en el campo y tengo un árbol de mango, un árbol de papaya, o un huerto de tomate, de pimientos, como ustedes tienen, ¿verdad? Un huerto, ahí yo puedo alimentar a mi familia, ¿verdad? Pero cuando suceda esto, que ya está a punto de suceder, porque todas estas cosas que están pasando, yo no sé ustedes, pero yo pienso que es el hombre que la está provocando. Porque si tiene que haber un pánico, como pasó en el 2020, tiene que haber un pánico. Y qué casualidad que en esa época el hombre fue el que dio la solución. Exacto. En vez de buscar a Dios, ¿verdad, hermano? Sí. Y sabe que eso que acaba de leer, muchos hermanos piensan que la marca tiene que ver con el chip, pero, o sea, el chip, claro, sí se está implantando en varios estados, en varios países, ¿no? Entonces, esto que acaba de leer mi hermano Ángel, se llama como una opresión de conciencia, porque nadie va a poder comprar ni vender. Significa que ya la conciencia va a estar oprimida, la libertad va a estar controlada, suprimida bajo esos poderes terrenales, y son poderes grandes, ¿no? Que viene siendo, en este caso, lo político con la religión unida, porque entonces, ¿cómo van a poder gobernar si no hay un poder que esté detrás del pueblo o de la iglesia? Entonces, nosotros creemos que, como también hablaba de las ciudades de 15 minutos, que todo el mundo lo sabe esto, ¿no? A menos el que está en ignorancia, tal vez no lo sepa, pero ustedes saben ahorita qué es lo que da el gobierno: publicidad, propaganda, de todo esto, puro mensajes subliminales, de puro que la pirámide, que el ojo que todo lo ve, y que las señales masónicas, todo lo que se ve,
La gente está tan acostumbrada que ya no lo puede ver. Así les dan anuncios, comerciales, películas, y la gente para ellos es distracción, es diversión, y ya no pueden ver más, no disciernen porque han cegado sus entendimientos, no tienen sentido común. La gente está adormecida en todo esto, que han sido bombardeados con tanta información falsa, y también la educación torcida que hoy estamos viendo. Ya lo hablan abiertamente. Ya antes el enemigo se escondía, ahora te salen anuncios, te salen promocionando el culto a Satanás. Antes ya eso no se veía, ahora directamente los satánicos salen y hacen sus convenciones. Antes eso no se veía. O sea, realmente estamos en los últimos tiempos. El que no quiera ver es porque Satanás ha cegado el entendimiento de esa persona, y es triste, es triste. Ahora es interesante, hermanos, porque el profeta Daniel se le dio una visión, y es interesante que aquí en el capítulo 8, en el versículo 23, mire lo que dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Wow. Y ahora miren cómo lo va a destruir. Y esto hay que poner atención. Muchos hermanos, a los hermanos pentecostales, a los hermanos de otras religiones, hermanos, esta no es una interpretación de los adventistas, esto es una interpretación bíblica. Lutero creía esto, Juan Hus, Calvino, Wycliffe creían esto porque leían a Daniel y ellos entendían las cosas que estaban pasando. Miren lo que dice el versículo 25: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Ahora, esto me llama atención, hermano, que nadie está hablando de esto. Y tenemos una responsabilidad, no solo porque yo digo somos adventistas, somos fulano. Ya Lutero ya estaba leyendo desde el año 1517. Él decía y decía y él apuntaba. Hay un problema que está habiendo. El sistema está corrompido. Y estoy hablando de la Iglesia Universal como sistema. Yo creo que de esa iglesia va a salir muchos hermanos, claro, pero van a llegar al conocimiento de la verdad. Y es por eso importante, queridos hermanos, que nosotros estemos estudiando. Saben que hay una cita, y no sé si me tengo un poquito más de tiempo, quisiera compartirla con ustedes. Sí, claro, pues es para Daniel 11, en el versículo 32, y dice: y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y debe actuar. Y es hora de que debemos actuar. Es hora de decirle a la gente lo que está pasando y advertirle. Y esta no es una interpretación de los adventistas. Esto es basado en la palabra de Dios. Ojalá, querido amigo, si tú nos estás viendo, hermano, si eres de la iglesia pentecostal, pregúntale a tu pastor, dile que te enseñe lo que está pasando. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios como nunca antes en la historia de este mundo, porque cosas tremendas van a venir. Y si no estamos preparados, hermano Ángel y hermana Clara, nos va a agarrar desprevenido todo esto. Claro. Aunque, bueno, ahorita sabemos que si van directamente con los pastores, a veces los pastores no quieren saber tampoco nada de esto, pero si van directamente a la Biblia, pues ellos se van a dar cuenta, ¿no?, de que es cierto, estudiando, porque esto es de estudiar, no solamente es de leer de aquí así nada más, no, esto no es, la Biblia no es solamente de estudiar, porque estamos viendo que esta es palabra de Dios, es la mente del Señor. ¿Quién puede estudiar la mente del Señor? Así nada más de nuestras manos inmundas, nuestra mente sucia, un corazón egoísta, un corazón altivo, y venir a agarrar la Biblia y yo lo sé todo, y así el Señor nunca va a demostrar la luz, la verdad, porque Él se lo da a los humildes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el sistema, como decía, el sistema
corrupto. No podemos decir los hermanos, porque los hermanos solo están siendo guiados por el sistema, que una vez también nosotros estuvimos en ese sistema, pero el Señor sabe que dentro de esa iglesia universal, ¿no?, están sus hijos también, y está haciendo el llamado de salir de la corrupción. Está el llamado de Dios de ser sobrios. O sea, si llama a ser sobrios es porque hay una ebriedad. ¿De qué? No de vino, sino es ebriedad de doctrina falsa. Y por eso cuando uno habla de doctrina sana, pues hay una contradicción, porque, o sea, es como un borracho espiritual. Y saben que dice también aquí, en el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, de nada, porque entonces tendrán que huir de delante de las turbas enfurecidas. Imagínense que no va a valer de nada casas ni tierras, sino que van a estar huyendo de esas turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes. Por eso, si tenemos ahora bienes, si todavía hay tiempo, estamos viendo también cómo la economía está cayendo, cómo los bancos están cerrando, están como quien dice, en quiebra. Entonces, dice que no se van a poder deshacer de esos bienes para progresar la causa de la verdad presente. Y van a ser como ataduras, van a ser como peso encima de ellos. Y por eso es importante que el momento despojarnos de todas las cosas que nos están atando en las ciudades, ¿no? Dejar todo eso. Hermana, yo quisiera, ¿verdad?, compartir, argumentar un poco más de lo que el pastor estaba hablando. En el pasado, cuando se juntó la iglesia con el Estado, ¿qué fue lo que sucedió? Yo no lo digo, búsquenlo en la historia, búsquenlo en la persecución que hubo en la historia. Eso está escrito en la historia, no aquí en la Biblia, en la historia está escrito. Para los que no quieren creer en la Biblia. Y este libro que les estoy enseñando habla la historia desde el principio, paso a paso. Se llama Conflicto de los Siglos, se lo recomiendo. Paso a paso, exactamente lo que pasó a aquellas personas por estudiar y hablar la verdad como lo estamos haciendo nosotros. Cómo dieron su vida por cada uno de ellos, dieron su vida para que hoy tú y yo tengamos la Biblia en la mano. Pastores de otras denominaciones que también lo han estado leyendo, ellos han contado, dicen, wow, esto es un libro que no es como, digamos, para atacar a nadie, es para que Dios abra los ojos de sus hijos. Es historia, y esto no solamente está aquí, está, como dicen, registrado en el internet, en el Wikipedia, en Google, ahí está todo registrado. Ahora, queridos hermanos, es interesante porque mientras estaba Calvino, Martín Lutero, hablando de estas cosas, porque esta no es una interpretación de los adventistas. Los adventistas ya vinieron después. Lutero empezó a declarar cosas que estaban pasando en el sistema, como la idea de las indulgencias y cosas así. Pero es interesante que para contrarrestar a la reforma se levantaron hombres del papado, hombres como los jesuitas, la orden de los jesuitas, como Luis de Alcázar, que trajo la idea del preterismo, como Francisco de Rivera con el futurismo, y prácticamente los que se habían salido al protestantismo les metieron nuevas ideas, hermano, y muy pocos se quedaron con la interpretación histórica de la iglesia. Ahora, Cristo fue el primer historiador, y Cristo nos advirtió de las cosas que iban a suceder y cómo prepararnos para el tiempo que estamos viviendo. Ahora, a mí me llama esto mucho la atención, hermano, porque si yo no me estoy preparando, si yo no estoy leyendo y no estoy experimentando esto, voy a ser engañado por la bestia, por el falso profeta y por los 3 espíritus inmundos que van a salir a manera de ranas, como dice Apocalipsis 16. Ahora, estar preparados. Cristo dijo, cuando veáis todas estas cosas, cobrad ánimo y levantad vuestro rostro, porque vuestra redención está cerca. Estamos en el umbral de la historia de este mundo, hermanos. Pero no nos vamos a desanimar, seguiremos adelante. Y esta no es una interpretación privada, es de la Biblia, la hemos extraído de la Biblia, y la historia colabora lo que ha pasado, ¿verdad? Así
Así es. Y para ir terminando ya casi pues nuestro estudio, este es como más que nada un llamado a nuestros hermanos o a los que nos miran, porque es importante que hoy más que nunca busquemos, ¿no? Busquemos la verdad, no solamente en nuestras iglesias, no solamente lo que nos diga nuestro pastor o líder, no, ahora es buscarlo de rodillas, con un corazón humilde, un corazón que desea conocer la verdad y entonces hablar con Dios y entonces Dios nos va a hablar a través de la palabra. Y acá nos dice, miren, ¿cómo vamos a poder resistir? Uno de los requerimientos que también para poder resistir en aquel tiempo es Isaías 33, verso 15 y 16. Es un requerimiento pues, que queremos poder soportar esa última prueba del gran conflicto final que viene. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, fíjense quiénes son, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces es bien importante que nosotros estemos equipándonos de esto para poder entonces tener la seguridad de la protección divina. Porque si no, hermanos, Daniel 11 ya lo decía bien, Daniel ya lo había dicho bien clarito, con lisonjas harán pecar a los violadores del pacto. Y esto estoy hablando ya no solo a los hermanos, sino también a nosotros. Porque para yo violar tuve que haber estado antes en el pacto, ¿no? Pero dice que lo va a hacer con lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Te van a hablar bonito. Y hoy mucha gente está acostumbrada a que nomás les hablen bonito, que les digan palabras. Pero, hermanos queridos, ya Dios lo había dicho. Mira lo que sigue diciendo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. Ahora, nuestra misión es instruir también a muchos, preparar a aquella gente que no quiere ser preparada y animarles a los hermanos. No importa si tú eres pentecostal, testigo de Jehová, mormón, católico, Dios espera y cuenta contigo para esta recta final. Y nosotros no somos exclusivistas a que no quiere ser preparada. Y animarles a los hermanos, no importa si tú eres pentecostal, testigo de Jehová, mormón, católico, Dios espera y cuenta contigo para esta recta final. Y nosotros no somos exclusivistas, amigos, todo lo que hemos sacado es de la Biblia, no nos hemos inventado nada. Ya Lutero ya lo decía desde qué tiempos atrás, Wycliffe, Juan Hus, Calvino, grandes reformadores, y creo que si somos protestantes es hora de levantar la voz y decir lo que está pasando. En el 2020 fue una prueba, un ensayo de lo que viene, y si yo no estoy preparándome para ese momento, queridos hermanos, vamos a ser presas fáciles del mismo diablo. Pastor, es muy cierto, Dios viene a buscar un pueblo, no viene a buscar una religión. Recordemos eso. Porque nosotros estamos aquí, pero nosotros tenemos que perseverar en la palabra de Cristo para poder llegar hasta el final, porque si nos apartamos de su palabra, nos vamos a perder igual. Quiere decir que el que persevera estudiando, buscando su palabra, y a ese Dios le dará la corona de la vida. Pero no viene a buscar una iglesia, viene a buscar su pueblo. De todas las denominaciones de la iglesia, Dios va a ser un remanente, y esos son los que escuchen la voz del pastor y lo sigan. Esos son los que Él viene a buscar. Amén. Pues que el Señor ayude a todos nosotros, que todos lo necesitamos. Amén. Todos los que escuchen también este mensaje, y que podamos cada día hacer un voto con el Señor, ¿no? Estar arrepintiéndonos si tenemos pecados, escudriñar nuestros corazones en la noche cuando hay más tranquilidad, y así poder estar nosotros poniéndonos a cuentas con el Señor, porque
pongámosles que a lo mejor no llegamos a alcanzar a ver ese tiempo de angustia que se avecina, pero aunque ya lo estamos viviendo, aunque ya estamos entrando en nuestras falditas, ¿verdad? Pero probablemente este sea nuestro último día, probablemente ya no amanezcamos, ya no despertemos. Por eso es importante que nosotros nos estemos preparando diariamente y estar caminando en justicia, como leímos, estar haciendo lo recto y aborrecer lo malo, aborrecer ganancias malas habidas, ¿no? Nuestra petición a Dios es que todos podamos prepararnos, que podamos tener el poder del Espíritu, porque es lo más necesario que estamos faltos en este tiempo, porque pronto va a caer esa lluvia tardía y que no seamos nosotros desapercibidos, ¿no? Así es que pues le damos las gracias a todos los que nos estén escuchando y viendo, y esto no es nada más un mensaje así como porque simplemente nosotros sentimos la responsabilidad de compartirlo, ¿no? Lo que sentimos, ¿no? Lo que sentimos, porque lo que vemos y lo que hemos vivido. Y que el Señor les bendiga y pues que estemos estudiando. Tratemos de siempre estar pues haciendo nuestro esfuerzo, porque esto es un esfuerzo que el Señor dice, el que quiera ir en pos de mí, si tome su cruz cada día, dice, y sígame. Y esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Esos son los que Él viene a arrebatar de este mundo tan lleno de pecado y de maldad. Irene, me gustaría leerles una cita, y esta es mi última cita, pero es una cita que nos lleva a reflexionar. Y dice: aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Solo aquellos, y aquí no importa si tú eres adventista, mormón, testigo de Jehová, pentecostal, si te colocas en las manos de Dios, Él te va a guiar, amigo. Amén. Aquí no se trata de religión, aquí se trata de la lealtad a Dios. O defiendes la Biblia, o defiendes palabra de hombre o sentimientos de un hombre. Aquí se trata de Dios, y yo espero, este es mi deseo, que tú y yo sigamos al Cordero, que nos dejemos moldear por Él y que nos coloquemos bajo el control de Él. Que Dios te bendiga. Sí, pues vamos a tener una palabra de oración. Nuestro hermano Ángel puede terminar con la palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque nos has permitido compartir, Señor, tu palabra. Aquellos, Señor, que realmente tenían dudas o no habían comprendido, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que toque los corazones de cada uno de nuestros hermanos que escuchan, bendito Dios, y despierte esa inquietud de buscarte a ti, Señor. Que no nos busquen a nosotros, Padre amado, que te busquen a ti. Tú eres el único, Señor, que los puede salvar y librar de sus angustias, Señor. Que se entreguen y empiecen a leer tu palabra, bendito Dios. Sé con nosotros, ayúdanos a mantenernos firmes, Padre Celestial, para no caer y seguir llevando tu mensaje, bendito Dios, a aquellas personas que lo necesiten. Guía nuestros pasos a donde tienen que ir para estar hablando tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos has escuchado y porque tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que el Señor les bendiga y que tengan todos una feliz tarde, feliz noche o feliz día donde quiera que estén. Bendiciones. Nos vemos en una próxima.